Bienvenidos a un nuevo video de Fractal Trading FX. El día de hoy vamos a explicar desde lo básico, vamos a ir aumentando un poco en las explicaciones el grado de dificultad para ir dejando claro algunos conceptos antes de adentrarnos en lo que eh, llamamos estructura del precio. ¿Qué es el trading? Hay un mito y una realidad. El mito es que el trading es como un casino y tal y como sucede en los juegos, te hace adicto. La realidad es que el trading es una profesión seria que requiere estudio y disciplina. En los mercados de valores, el trading es la especulación sobre instrumentos financieros con el objetivo de obtener un beneficio. El trading se basa principalmente en el análisis técnico, el análisis fundamental y la aplicación de una estrategia concreta para operar, según Wikipedia. Pero no menos importante, la psicología o el psicotrading, lo que en nuestra comunidad llamamos análisis intrapersonal. ¿Cuándo se inicia y cuándo se hace popular o de libre acceso? El trading fue un término que apareció documentado por primera vez a partir del siglo XIII. Designaría desde 1700 a agentes y corredores de bolsa, y a lo largo del siglo XX tuvo lugar la gran expansión de este sector. Dentro de la historia de los brokers, en la década de los 80, los primeros corredores en línea se introdujeron en el mercado a través de redes como General Electric, red de intercambio de información. Pero el trading online o por internet, con todo, no despegaría definitivamente hasta bien entrados los años 90. Esto es un repaso somero por la historia. Y otro dato que no está acá en la pantalla, pero que igual me parece importante compartirlo, es que cuando los barcos iban a Asia y traían especias, los dueños de esa mercancía que tenían unos contratos de mercadería no esperaban a que el barco llegara, sino que ese contrato lo vendían, y así nació una parte de lo que hoy en día son las bolsas de valores, que son los contratos de futuros. La gente en esa época compraba el contrato esperando que el barco llegara, y esto fue parte de la especulación porque algunas veces los propietarios de estas mercancías ya sabían que los barcos se habían hundido y aún así vendían el título o el contrato, pues el comprador perdía su dinero. Y luego con el tiempo fue madurando el negocio y ahorita es lo que conocemos con tantos activos y frentes de trabajo que gracias al Internet pues podemos tener acceso a él. Tenemos una nueva palabra que va apareciendo por ahí conforme vamos avanzando con las explicaciones, y es el broker, persona u organización que actúa como intermediario entre el trader, que ya sabemos que es una profesión, esta es una persona, un profesional del mercado, y el mercado en operaciones de compra y venta de valores financieros y de acciones que cotizan en bolsa. Entonces, queda claro que el broker es un intermediario entre nosotros y el mercado para que nosotros podamos participar de él. Seguimos el recorrido y encontramos por acá otra explicación que dice: gracias al Internet es posible que podamos participar del mercado desde la comodidad de cualquier lugar en el mundo. Ya sabemos que los famosos brokers son intermediarios en este negocio, pero ¿qué necesita el trader para poder trabajar? Algunas herramientas que necesita son un computador o celular, conexión a Internet y algún software específico. ¿Cuáles? Software para análisis técnico, que es el TradingView, es esta plataforma que estamos viendo aquí. Tiene varias herramientas que luego iremos explicando, cada una de ellas. Software para abrir y cerrar transacciones, MetaTrader 4 o 5. Este es un programa que se descarga para celulares, para computadores, y permite interactuar con el mercado. Allí está toda la gestión monetaria y demás, que en otros videos iremos profundizando cómo se utiliza, cómo calcular una posición, cómo calcular el porcentaje con el que vamos a entrar en una transacción y todos los detalles que esta herramienta permite utilizar.
Plataformas web de noticias. Puede ser el mismo TradingView que tiene una sección de noticias, que es esta, y alguna otra como esta, que luego también las explicaremos. Bloomberg, Reuters y CNN. Archivos de ofimática para seguimiento. Seguimiento intrapersonal, seguimiento técnico y fundamental. ¿Cuáles son esos archivos de ofimática? Word, Excel, Notion, que es una plataforma web muy útil para escribir las reglas, para llevar un registro de operación. Se los iré explicando también con cada video. OneNote, esto es muy bueno para tomar apuntes de la idea central de la noticia. Las noticias son simples, son sencillas porque una vez les explique cómo encontrar las variables que el mercado hace seguimiento día a día o semana a semana para identificar la oferta o la demanda, será práctico y breve poder extraer de un texto estos datos que todo inversionista está siguiendo. Seguimos por acá y vamos a encontrar, para que nos adentremos un poco más en el análisis técnico por ahora, vamos a explicar cómo funciona el cuadro que estamos viendo acá del TradingView. En TradingView tenemos un gráfico con dos ejes, el eje de las X y el eje de las Y. ¿Cuál es el eje de las X? El eje de las X es la línea de tiempo que permite visualizar desde segundos hasta meses, inclusive años, para identificar qué pasó en cierto momento determinado del mercado. ¿Cuáles son esas temporalidades? Mes, semana, día, 4 horas, 1 hora, 30 minutos, 15 minutos, 5 minutos, 3 minutos, 1 minuto y segundos. En la medida que avancemos, vamos a ir explicando esta sección del cuadro de herramientas que tiene TradingView. Por otro lado, tenemos el eje de las Y, que es la línea del precio, y muestra la fluctuación que hace el gráfico en diferentes estaciones del precio. Estos movimientos se podrán medir y la diferencia entre un precio A y un precio B será lo que buscaremos como objetivo de ganancia, bien sea comprando o vendiendo. Finalmente, la unidad de medida para el gráfico de tiempo versus precio se expresará en pips, y aquí viene la explicación de los pips. Para explicarlo, un ejemplo, tenemos un precio A, que es de donde parte el gráfico, y tenemos un precio B, que es el punto de llegada. Eso sucede en un marco de tiempo. El precio A tiene lugar a las 8 de la mañana. Nos ubicamos en el eje de las X. Ese precio A es 1.17927. ¿Qué significa este número? Significa que un euro cuesta $1.17 y algunas otras décimas o milésimas de centavo. Para llegar a un precio B que sucede a las 9 de la mañana, y ese precio es 1.17997. Esta diferencia entre el precio A y el precio B es lo que vamos a buscar como objetivo. Tenemos que la posición del PIB, que es lo que nos está hablando acá, esta combinación de datos, se ubica en la segunda posición de derecha a izquierda. ¿Qué significa este ejemplo? Que el precio en 1 hora se movió 7 pips y fue un movimiento alcista porque el precio B, que fue a donde llegó el gráfico, es mayor que el precio A, su punto de partida. Bien, siguiendo con las explicaciones, vamos a mirar un concepto un poco más adentrado al análisis técnico, y es la fractalidad. La fractalidad, según Wikipedia, es un objeto geométrico cuya estructura básica, fragmentada o aparentemente irregular, se repite a diferentes escalas. Pero, ¿qué significa esto en el trading?
Bueno, extrapolando este concepto de Wikipedia a la actividad que nosotros desempeñamos, significa que esos formaciones de objetos, que en este caso son las velas japonesas, se dan tanto en un minuto como en 15 minutos, como en una hora, un día, semanas o meses. Y antes de pasar a explicarlo con el propio gráfico, eh, quiero mostrar algunos ejemplos acá de esas imágenes que capturé para indicarles la fractalidad que tiene, por ejemplo, el brócoli. El brócoli es un árbol que a su vez tiene otros árboles pequeños, que a su vez tiene otros árboles más pequeños. Entonces, acá encontramos que esta es una porción del árbol más grande y este siguiente es una porción del árbol anterior y este más pequeño es una porción inmediatamente siguiente del árbol que recién habíamos visto. Entonces, si viéramos unas velas japonesas, esta podría ser una vela de un minuto, esta una vela de 5 minutos, esta una vela de una hora y esta una vela de 4 horas. O también las vasijas rusas, estas muñecas rusas van desde la más pequeña hasta la más grande y si empezamos a introducir una dentro de la otra, cabrían perfectamente hasta quedar solamente la más grande. Bien, continuando entonces con el tema de la fractalidad, vamos a explicarlo desde el gráfico. Tenemos una porción de gráfico representado en velas japonesas. Cada una de estas velas se formó durante una hora. Tuvo un inicio, tuvo un desarrollo y tuvo un final. ¿Cómo sucede esto? La vela tiene una apertura, un movimiento, regresa y ha dejado entonces una mecha y otra mecha en su movimiento de creación y cierre. Entonces tenemos una apertura, un desarrollo de mecha, cuerpo, mecha y un cierre. Donde cierra una vela, continúa la otra, así como sucede en este ejemplo de acá. Pero esta vela de una hora representa entonces dos velas de 30 minutos y también representa cuatro velas de 15 minutos, que a su vez también podría representar 60 velas de un minuto. Esto es lo que hablábamos sobre las muñecas rusas que teníamos acá, que ya más técnicamente explicado aquí en el gráfico. eh, Esto es lo que significa la fractalidad del precio. Hago énfasis en este concepto, me detengo un poco para explicarlo porque es importante que quede muy claro, ya que de él depende la comprensión de temporalidades mayores y temporalidades menores cuando empecemos a hacer análisis técnicos uniendo todos los conceptos de estructura y movimiento del precio. Y finalizando nuestro video con la explicación de conceptos básicos, tenemos temporalidades mayores y temporalidades menores. Las temporalidades mayores tienen en común estructura de oferta y demanda, liquidez expuesta y sitios específicos de reacción o reversión, puntos de interés. ¿Cuáles son las temporalidades mayores? Semana, mes, semana, día, 4 horas, una hora. ¿Quiénes operan estas temporalidades? Los traders intradías, los swings, los holders y los position traders. Por el otro lado tenemos las temporalidades menores que van de 15 minutos a 5, 3, 1 minuto e inclusive segundos. Tienen algo en común. Estructura de oferta y demanda, liquidez expuesta, sitios específicos de reacción o reversión, lo que conocemos como puntos de interés. ¿Quiénes la operan?
intradías y scalpers. Sucede que esto que tienen en común las temporalidades mayores y las temporalidades menores también es algo en común entre ellas. Es decir, que en definitiva y en conclusión, todas las temporalidades tienen estructura de oferta y demanda, liquidez expuesta y sitios específicos de reacción o de reversión. Esto se le conoce como acción del precio, Smart Money Concepts, que está asociado al algoritmo interbancario. Es importante aclarar que un intradía o un scalper, aunque haga sus entradas en temporalidades menores, no debe olvidar el contexto de las temporalidades mayores, porque estas temporalidades tienen mayor fuerza, sus velas tienen mayor potencia y son las que empujan el precio en una dirección u otra que terminan arrastrando a las temporalidades menores.